Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy culminamos ya la jornada del 24 de marzo de 2026. Hemos asistido a la movilización en la ciudad de Rufino a 50 años del golpe. Hubo multitudinarias movilizaciones en todo el país. Por supuesto, siempre el epicentro es la ciudad de Buenos Aires, pero después están las concentraciones tanto en las grandes ciudades, tanto capitales como ciudades importantes de cada provincia, pero también muchas ya desde hace tiempo en pequeñas localidades, algo que antes no era muy común. Y en el caso de Rufino, ya 25 años de movilizaciones en lo que respecta a nuestra ciudad, iniciativa del periodismo, de colegas periodistas, y en donde más de una oportunidad nos han dado la palabra en ese rol. También Municipalidad de Rufino, que de alguna forma colabora, más allá de que haya alguna mayor o menor presencia según el gobierno de turno, esto cabe decirlo. Y bueno, en el caso de la ciudad, una importante concurrencia, teniendo en cuenta también lo que suele generar cualquier acto, movilización o reclamo, lo que fuera en la ciudad de Rufino. Y la verdad tuvo momentos bastante emotivos el acto, recordando por supuesto a los desaparecidos y asesinados de nuestra ciudad. Betty Aguilera y Ani Valle, ahí en el pasaje Marchena, cerca de la Facultad de Medicina de Rosario, en julio de 1977, un recurso típico de la dictadura, enfrentamiento armado, cuando se sabe, y ayer se reflejó en el acto, estamos diciendo ayer porque ya hemos pasado la medianoche, pero en realidad hace unas pocas horas, en el acto de algo que, bueno, ya algunos conocíamos, de que en realidad llegaron vendados y maniatados, los hicieron correr y los fusilaron. Había otras personas, por supuesto, nombro las dos jóvenes rufinenses. Bueno, hace poco se supo, o hace pocos años, sí, se encontraron los restos de Roberto Borda. Todavía no se sabe nada de Calivalle. Y también mencionar a un joven en aquel momento de apellido Folonier, que figura como rufinense, pero evidentemente debe haber sido alguien que nació en la ciudad y de pequeño se ha ido, porque sinceramente hasta hace poco tiempo no hacíamos mención de él. Y también hubo rufinenses que estuvieron dentro de los detenidos, que pudieron o que fueron luego liberados, otros que tuvieron que dejar la ciudad y el país incluso. Y cabe señalar que en el caso de Rufino, como debe suceder en otras localidades también de pocas dimensiones, ninguno de los hechos de secuestro o estos asesinatos ocurrieron en la ciudad, sino en las grandes ciudades, por ejemplo Rosario, Buenos Aires. También hay que tener en claro que se trataba generalmente, en muchos casos, además de trabajadores, voy más allá de Rufino, de estudiantes universitarios. Y generalmente la mayoría de las víctimas se concentraban o en los grandes núcleos industriales o universitarios, pero con origen de distintos puntos del país. Bien, brevemente el acto que lo hemos compartido en la página de Tribunal del Sur parcialmente, y lo pueden encontrar también en medios colegas. Como les decía, un acto emotivo, tuvo como uno de los principales oradores a Alejandro Albornoz Villagra, la conducción de Adriana Jiménez y Rebeca Rodríguez, también la actuación de Paula Naón, Juana Manuela Liberal y Angelina Rivero, además también la actuación de el grupo del Club de Abuelos
y también la actuación de Daniel Mariatti junto a Marcelo Bona, con unas muy interesantes interpretaciones. Me gustó mucho la de los dinosaurios, de Charly García. También la presencia con sus palabras y su trabajo de los chicos de sexto año de la escuela agrotécnica. Y unas muy emotivas palabras de Hugo Basso. Recordemos que Hugo Basso estuvo detenido en La Perla y luego estuvo exiliado, estuvo en Italia, México y Brasil. Bueno, y habló desde la emoción, por supuesto. La verdad que un acto bastante lindo, se extendió hasta cerca de 2 horas. El año pasado, si no recuerdo mal, había sido más breve. Y muchos carteles. También me emocionó particularmente muchos jóvenes, adolescentes, veinteañeros, por allí presentes, cuando uno por ahí tiene ese prejuicio de que han ido hacia otro lado en términos ideológicos. Se señaló en distintos momentos también las políticas actuales frente a derechos humanos, el negacionismo o hasta el justificacionismo, como también han dicho algunos colegas y hemos mencionado nosotros en el podcast que emitimos ayer a modo de editorial simultáneamente. Bueno, y en el resto del país pude ver poco por ahora. Se nota que fue multitudinario y se nota que fue mayor que en años anteriores. Tiene que ver con el número redondo de los 50 años, tiene que ver con también un rechazo al discurso oficial. No vi nada ni quiero ver del spot del gobierno nacional, o más que spot, un video, porque dura más de 1 hora. Sé que participó una nieta recuperada que en realidad reivindica a sus apropiadores. Y algunos discursos más que la verdad no pienso perder el tiempo. Y bueno, decía también que más allá de que los justificadores o reivindicadores, al tener o ser envalentonados por el actual gobierno, aparecen mucho en redes o en algunos medios, siguen siendo afortunadamente minoría. Según un informe, quienes más apoyan fervientemente, directamente, la dictadura sin vueltas, son alrededor del 17%. Casi un 70% la rechaza de plano. Y en las redes también se puede ver. Me llamó la atención positivamente personas que quizás en los 24 de marzo anteriores o en general no suelen manifestarse políticamente. No, porque algunos dicen esto es todo político, y sí, obvio que es político. Las vi señalando la consigna de memoria, verdad y justicia. La verdad que eso. Y muchos de los que digan la verdad, cuenten la historia completa, mentirosos. Me atrevo a decir que el 80% de los que vi o más, entras a las cuentas, son la cara de un perrito y 120 amigos, o menos. O sea, su envalentonamiento es hasta ahí nomás. Aparte, ¿de qué hablan con la historia completa? ¿Qué es la historia completa? Yo ayer un poco lo decía. Listo, ¿querés que se hable antes del 24 de marzo del 76? Me parece justo y perfecto. Porque, por supuesto, no es que hasta el 23 de marzo al atardecer estaba todo tranquilo en el país y nadie le interesaba hacer un golpe y de un momento a otro, a la madrugada, dijeron, che, vamos a derrocar a Isabel y a instaurar una feroz dictadura. No, por supuesto que es el resultado, y sumado a pretextos también de lo que venía sucediendo en la Argentina, cuestiones reales y otras que por supuesto los medios no pierden oportunidad de profundizarlas en cuanto a lo que sucede en la realidad justamente.
una economía totalmente destrozada, la muerte de Perón que había traído o dejado un vacío en el peronismo justamente. Ya la última etapa, y acá se van a enojar algunos, como dije también en el podcast, ya una etapa, si se quiere, donde predominaba las facciones de derecha del peronismo, con Isabel Luder, con López Rega y con un giro totalmente hacia la derecha justamente del gobierno y los enfrentamientos armados. Porque también, y digan que había terroristas y guerrilleros. Sí, montoneros, el ERP y después algunos grupos menores. Pero como también mencionamos, ya habían sido casi desmantelados a lo largo del año 1975 y sobre todo con lo que fue el operativo Independencia en Tucumán, el ataque de Montechingolo por parte del ERP y algunos hechos más que prácticamente dejaron disminuidas a lo más mínimo a los grupos guerrilleros. Después hubo infiltraciones, el intento de contraofensiva, pero eso es otra historia. Todas historias que siempre digo, en algún momento las vamos a ir tocando y desmenuzando, como también la historia específica de los grupos guerrilleros en Argentina, que incluso viene de antes, viene ya de la década del 60, y tiene que ver con un contexto también latinoamericano y hasta mundial, me atrevo a decir. Las dictaduras y los golpes de Estado anteriores, todo eso obviamente que en algún momento lo vamos a hablar, especialmente en lo que es el canal de YouTube, a través de los podcasts de ciencias sociales, específicamente de historia. Pero digo, ¿historia completa? Sí, por supuesto. Hay que señalar que los años previos al 24 de marzo del 76, o los días, meses y años previos, eran bastante convulsionados. Sí, hubo grupos que cometieron actos de terrorismo, fueron diezmados, y si había militantes que ponían en peligro al país de alguna manera, supongamos, existen los elementos legales. Memoria completa, sí, la memoria completa hay que contarla, la historia completa hay que contarla. Los militares no vinieron a combatir el mal, eso fue un pretexto. Vinieron a instaurar un sistema político-económico que favorezca a las élites, principalmente rurales, financieras. No por nada es Martínez de Hoz el ministro de Economía, al menos en los comienzos. Un plan sistemático de exterminio a todo aquel que pudiera llegar a cuestionar. Y como decía ayer también, ya el hecho de figurar quizás en la agenda de algún activista político, ya eras víctima, o los nombres que se consiguieran bajo tortura, la prohibición de libros, fueron la peor calaña, porque además de torturar con electricidad, robarse bebés, apropiárselos o en otro caso hasta venderlos, se quedaron con inmuebles, yo ya esto lo mencioné ayer, con muebles, violaban a las detenidas todos los días, fusilaban en la calle a jóvenes, estudiantes, obreros, y la noticia era que había habido un enfrentamiento. Se enriquecieron a costa de los detenidos, a costa de negociados, destruyeron las industrias, destruyeron la salud pública, como te decía, la educación pública, hasta prohibiciones absurdas en los temas vinculados a la salud pública. Bueno, ni hablar de la economía, el trabajo. Reaparecieron enfermedades que parecían erradicadas. Un panorama dejando de lado obviamente la tortura de desaparición de personas, que va muy de la mano con la actualidad, y que se me enoje el que quiera, es la realidad.
Por eso hoy ya no hace falta militares en el gobierno. Porque era un cuento, un pretexto de, no, esto es para instaurar el orden y terminar con los grupos terroristas, que todavía hoy algunos lo sostienen, con los grupos guerrilleros. No, ya habían sido exterminados. ¿Quieren más historia completa? ¿Por qué hablamos de 30.000? Porque los 8.900 y algo que figuran en el Nunca Más son aquellos que pudieron declarar, que se animaron. Obviamente, los grupos familiares que desaparecieron completos, por supuesto que no están registrados en ningún lado. Aquellos que no se animaron, que no pudieron, porque hubo un plazo además para las declaraciones. No es que estuvo abierto el registro eternamente. Hubo un plazo determinado porque luego comenzaron los juicios. También hay que señalar el informe, que eso también ya lo comenté, de 1978, que se dio a conocer en 2006, donde ya el ejército reconocía 22.000 crímenes, especialmente asesinatos, por supuesto. 1978. Quedaban más de 5 años todavía de gobierno, o de gobiernos dictatoriales. Así que, haciendo una proyección, hasta uno puede decir que son más de 30.000 incluso. Por supuesto, la etapa más intensa fue con la primera junta de gobierno militar, Videla, Macera y Agosti. La etapa más intensa, 76, 77, 78 en menor medida y ya disminuyendo. Pero siguieron habiendo desapariciones, fusilamientos, detenciones irregulares. ¿Quieren la historia completa? Todos aquellos que se tuvieron que ir del país. ¿Quieren más historia completa? Hay mucha más historia completa. El manotazo de ahogado que fue Malvinas. Los negociados con el Mundial 78. Cuando se habla de golpe cívico-militar, para apropiarse de los inmuebles de los detenidos, había complicidad con escribanías. Bueno, ni hablar del gran empresariado, pero digo, que entregaba a sus propios delegados, como el caso de la Ford. O cierta complicidad de determinados sectores políticos, también hay que decirlo. Hay mucho para la memoria completa, pero yo insisto, si por memoria completa se refieren a hablar desde comienzos de los 70, perfecto, estoy de acuerdo, pero los que dicen memoria completa hacen trampa, porque no quieren hablar del 24 de marzo del 76 hasta el 83. En realidad no quieren memoria completa, quieren el tramito, si se quiere, específicamente el trienio 73-76. Bueno, de otras cosas ya hablé ayer y vamos a seguir hablando, porque fue 24 de marzo, este martes, de cumplirse los 50 años, pero es el año de los 50 años del golpe. Así que cada tanto vamos a tener testimonios y más reflexiones sobre el comienzo de este periodo nefasto y oscuro de la historia argentina. Te decía, esto es Entre Líneas, mi nombre es Rodrigo Jiménez, te puedes comunicar al 3382 49 09 40.